con tabla periódica de 10. Comenzamos con tabla periódica. Tabla periódica, ¿qué es lo que es? Se denomina así porque bueno, el ordenamiento está basado en la variación periódica de las propiedades de los elementos. ¿Bien? Vamos a ver más adelante sobre lo que son las propiedades periódicas de los elementos. Pero bueno, y también la tabla periódica, como hablábamos hace rato, permitía poder observar y se ordenaban en base al número atómico. Bien, recuerdan que, bueno, vean una tabla periódica, siempre va del 1 al 100, por así decirlo, bien, va en orden creciente, también orden creciente de energía. Antes que nada, vamos a comenzar como, bueno, la breve historia o antecedentes que hubo sobre la tabla periódica. Porque no es que la tabla periódica existe así como la conocemos hoy en día, porque avanza mucho la tecnología. Primero existe lo que era la triada de Johann Dobereiner, que habla, bueno, en su momento no se conocían todos los elementos que se conocen hoy en día, pero lo que planteaba era sobre las triadas, ¿bien? Que las triadas las podíamos observar, así y así. Es decir, las triadas de 3 elementos. ¿Qué es lo que planteaba? Por ejemplo, si ven acá el litio, podía reaccionar con el cloro y con un grupo oxidrilo. Lo mismo el sodio. El sodio podía reaccionar de la misma forma, ¿bien? Al igual que el potasio. Es decir, con la misma masa, daban la misma reacción, pero bueno, diferentes elementos. Lo mismo pasado con el calcio, el estroncio y el bario. El calcio daba la reacción con el cloro, y es cloro diatómico, y después un grupo sulfuro, que es este. Lo mismo con el estroncio con un grupo sulfuro y cloro diatómico, el bario lo mismo. Y después teníamos el azufre, el selenio y el telurio, que daba lo mismo, es decir, el azufre podía reaccionar con el hidrógeno diatómico y después con el oxígeno diatómico, ¿bien? U oxígeno, como se conoce normalmente. Al igual que el selenio, ¿bien? Por eso es que se fueron agrupando en base a las reacciones que daban. Como daban las mismas reacciones, se suponían que eran iguales. Bueno, después se habló sobre el ordenamiento helicoidal o tornillo, que era de Chan-Korsting. Este sí lo que iba haciendo era, utilizaba un poco las mismas propiedades de la anterior, de la triada, pero las empezó a usar en forma helicoidal. Bien, es decir, por ejemplo, acá el litio, ¿se acuerdan que acá tenemos litio, sodio y potasio? Acá el litio, el sodio y potasio los acomodo en la misma línea, pero ahora con su número atómico, ¿bien? Y es decir, bueno, pero después del litio no venía el sodio, después del litio venía el berilio, después el boro, después el carbono, y entre medio teníamos un nitrógeno, un oxígeno, un flúor, ¿bien? Y después venía el sodio. Pero mientras que el berilio, el magnesio y el calcio también, bueno, acá no están, pero también coincidían en ese mismo tipo de reacción, al igual que el litio, el sodio y el potasio. Lo mismo acá, el carbono, silicio y el 10, ya les digo, el talio. Bien, esa fue lo que se llamó el ordenamiento helicoidal, es esto, era como una hélice, bien, en base a su reacción, podríamos ordenarlo, y a su peso, perdón, a su número atómico, bien, que va aumentando. Profe, entonces esto es de peso atómico. No, no, perdón, número atómico. Mala mía, mala mía. Sería esto es el número atómico. Si es el Pero el litio, es el sodio no es 11 y el litio no es 3. es O sea, verdad, esto sería del es número, verdad. del peso Es atómico. el peso atómico, es verdad, es Sodio verdad. 23, litio 7. Es verdad, mala mía, mala mía. Gracias por corregirme. No pasa nada, profe, que yo también estaba media perdida.
Bien, es verdad. Era en base al peso. Porque bueno, hay que tener en cuenta que en este momento mucho no se conocía, bueno, 1862, o sea, ni se conocían mucho la estructura del átomo. Si veíamos la clase pasada, que mucho se estudiaba el hidrógeno, porque el hidrógeno era lo más simple. Entonces, si siempre estudiamos el hidrógeno, no, pero bueno, era eso, en base al peso, el peso atómico, la masa atómica, eh, y el tipo de reacción que se podían obtener. ¿Bien? Y después tenemos la ley de las octavas de John Newlands, que este también iba planteando lo mismo, es decir, según como la triada y la forma helicoidal, pero acá no lo establecemos en una hélice, sino en un cuadrito. Es como que siempre el cuadrito era mejor que la hélice. ¿Bien? Según la reacción, es decir, bueno, por así decirlo, el grupo uno este tipo de reacción, el grupo 2 este tipo de reacción, el grupo 3 este tipo de reacción, y así. Y la fila, no llamamos periodo todavía, llamamos la fila según el peso, va en aumento. Bien, ahí está. Y ahora sí, entramos a la que se conoce hoy en día. En realidad, bueno, un poquito de lo que se conoce hoy en día, que es la tabla de Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer. Bien. Acá se empezó ya a hablar de los grupos, como ven esto, ven el grupo uno 2 3 4 5 6 7 el grupo 8 en base a sus características de los elementos, no tan solo en el peso y el tipo de reacción que se pueden obtener, porque por ejemplo, el hidrógeno no va a dar las mismas reacciones que el litio o el sodio o el cloro, sino da diferentes. Y también vamos a empezar a hablar sobre el periodo. O sea, hablamos sobre los grupos y los periodos. ¿Bien? Pero bueno, eso más que nada una introducción como para conocer la historia, pero no la suelen tomar a la historia de la tabla periódica. Estructura. ¿Cómo se estructura la tabla periódica? Se estructura en grupos, como ya dijimos hace rato, grupo familia, que son las columnas. Bien, como hablamos acá, hablamos sobre el ordenamiento de los elementos en columnas. Presentan similar disposición de sus electrones externos, ¿bien? No en sus electrones internos o niveles de energía, sino los externos. Los externos son los últimos prácticamente. Eh, los de mayor energía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ayer que los electrones se van, perdón, los niveles de energía se van llenando según los electrones en orden creciente de energía? El electrón que está primero no tiene la misma cantidad de energía que el que está en la última capa. ¿Bien? Tiene muchísima más energía el que está en la última capa que el que está en la primera. Y si sus propiedades químicas, o sea, por ejemplo, si vamos a la tabla periódica, bueno, el primer grupo no, porque lo tenemos al hidrógeno, el hidrógeno es como que nunca se sabe dónde colocarlo, pero si vamos a la segunda columna, ven que tenemos los metales alcalinos terreos o térreos, ¿bien? En ese grupo, esa columna, todos comparten esa misma propiedad química, ¿bien? Que son metales alcalinos térreos. Lo mismo con el primer grupo, sin contar el hidrógeno, los metales alcalinos. Todos esos son metales alcalinos. Después, bueno, tenemos en la columna 17 los halógenos, ¿bien? En la última columna, ¿cuáles son? Los gases inertes, los gases nobles. Por eso es que por grupos van a compartir estas propiedades químicas. Bueno, por ejemplo, decimos los elementos de un mismo grupo tienen la misma configuración de valencia y difieren en el periodo que se encuentran esos electrones. La diferencia entre de un elemento y otro del mismo grupo es de una capa completa. Bien. Por ejemplo, si van a ver la tabla periódica, si tienen la normal, me refiero a la normal, no la muda, porque en la normal, si tienen la configuración electrónica, pueden observar. Por ejemplo, el carbono, que está en el grupo 14, la última capa, vieron que es 2p2.
No sé si la pueden ver. Así todos nos ubicamos. ¿Pudieron encontrar esa pequeña configuración electrónica que tiene la tabla? Sí. Sí. Perfecto. Y ahora vamos al silicio, que el silicio está abajo. Y vieron que el silicio también es P2. ¿Pero qué? Ahora es 3. Bien, y si seguimos bajando el germanio, en vez de ser 3P2, es 4P2. Y si bajamos al estaño, es 5P2. Y si bajamos al plomo, es 6P2. Y bueno, después el otro elemento, bueno, ese todavía no sale mucho ese. ¿Pero me van entendiendo? Es decir, la diferencia no es de un electrón, sino que prácticamente de un nivel de energía. Bien, tiene un nivel de energía más. Por eso dice que tiene la misma configuración de valencia, eh, pero va a diferir en el periodo en el que se encuentran esos electrones. ¿Se entendió? Sí. Por eso que acá habla de la capa, una capa completa. Bien. Los subgrupos. Vamos a hablar, bueno, que la tabla periódica también, por clasificarse en grupos, sabemos que son 18 grupos. Tenemos del 1 al 18. El tema de cómo se nombran los grupos es muy diverso. Bien, hoy en día se usa de los números, por ejemplo, como se observan acá, 1, 2, 3, bueno, todo así. Y anteriormente se solía utilizar otra notación que era con números romanos y la letra A y B. Bien, pero hoy prácticamente se suele usar del 1 al 18. Es más fácil de aprender que con la otra notación. Por si les llegan a preguntar, por ejemplo, esto, ¿en qué grupo se encuentra el nitrógeno? Bien, puede ser una pregunta también. Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿En qué grupo se encuentra el nitrógeno, por ejemplo? ¿En el 1A o en el 1? Sería el nitrógeno, no el hidrógeno, el nitrógeno. En el grupo 15, que no es. 15. Y con la notación vieja, 5A. Yo he escuchado el grupo. perfecto, no hay problema. Bien, eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, notación vieja es eso del 1A, 2A y así. Esto siempre va a ser así. Para aprenderlo, que es una forma fácil, es 1A, 2A, 3, 3A, 4A, bien, 5A, 6A, 7A y 8A. Bien. Por ejemplo, miren acá que tiene 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Utilizamos la última cifra. Es decir, 1, el grupo 1 es 1A. El grupo 2 es 2A. Y en este es el grupo 13, utilizamos la última cifra que es 3, es decir, 3A, 14, 4A, 15, 5A y así. Bien, esa es una forma de aprendérselo, por la tabla periódica moderna los tiene. Y todos estos, los que están en el medio, estos que están acá, son todos B, exceptuando estos tres. Bien, ustedes, con que solo localicen el hierro, se van a dar cuenta que del hierro y dos elementos más es el grupo 8. Bien, según número romano. Además que el hierro es el 8, este grupo es el 8, estos tres grupos, según notación vieja, es el grupo 8. Bien. Y entonces, volvemos acá, vamos a decir que este es el 1B, perdón, es 3B, 4B, pues hacemos acá, vieron que es 1, 2, 3, baja el 3, pero ya sería B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y ahí es. Todo esto es 8, todo esto es 8, ni B, ni A, ni A, ni B, y acá tenemos 1B, 2B. ¿Bien? ¿Se logró entender más o menos cómo se lo puede sacar por deducción? Sí. Perfecto.
por si les llegan a preguntar, llega a haber una pregunta de examen que les diga en qué grupo se encuentra tal elemento. Bien, y ustedes capaz que ven la tabla periódica y digan, bueno, a ver, cuento en qué va en el 15. Pero si ustedes en las opciones no tienen el número 15 y tienen el número 5A, ustedes van a decir, ah, bien, si era 15 es el 5, y el 5A, pues está en las columnas estas más altas. Bien, perfecto. Ahora lo que vamos a hablar es sobre estos subgrupos. Bien. Acá, como hablamos sobre los gases nobles, siempre van a estar separaditos. Y vamos a hablar sobre elementos representativos y elementos de transición. Bien, bueno, acá no tengo nada. Los elementos representativos son todos estos, lo que hablábamos sobre el A, bien, son los representativos. Es decir, las dos primeras columnas, exceptuando el hidrógeno, porque el hidrógeno está ahí porque nadie sabe dónde ubicarlo, y de la columna 13, perdón, hasta la 17. Bien, todo esto son los representativos. Es decir, yo por ejemplo, ahora les pregunto, ¿el aluminio es un elemento representativo, sí o no? Sí. Perfecto. Una de las propiedades que poseen estos elementos representativos es que su último electrón se va a ubicar en el subnivel P. Bien. Mientras que estos elementos representativos, su último electrón se va a ubicar en el subnivel S. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Perfecto. Es decir, todo esto es P y todo esto es S, pero son representativos. Y después los de transición. Bien, y los de transición van a ser los de transición comunes y los de transición interna. Los de transición son todos estos que se encuentran acá en el medio, y lo que van a compartir como subnivel es el D. Todos estos, su último electrón se va a encontrar en el subnivel D. Bien. Mientras que los de transición interna, su último electrón se va a encontrar en el subnivel F. Bueno, los de transición interna pueden ser los lactínidos y los actínidos. ¿Bien? Pero es por esto, porque comienza con el lactano, perdón, y comienza en el actinio. Estos elementos están acá porque irían acá. ¿Bien? Será como la continuación. Pero se los pusieron acá porque no había otro lugar donde ubicarlos. ¿Bien? Pero en teoría irían acá. Vieron que acá dice la a Lu, y bueno, es de la a Lu, se ubican acá, y del AC, que es el actinio, hasta el LR, que es OLT. Bueno, depende cuál. Hay muchos elementos nuevos en la tabla periódica. Van acá, ¿bien? Y después, bueno, le sigue con el rutherforio y acá el aftanio. ¿Se logró entender eso sobre los subgrupos? Es decir, representativos, transición interna. Sí, Sí. profe. Perfecto. Y siempre recuerden eso, los representativos de las primeras dos columnas, S, los de acá P, los de acá D, y todos los de interna, F. Bien, dijimos que se podían, la tabla periódica se estructuraba en grupos o familias y los periodos, ¿bien? ¿Cuáles son los periodos? Los periodos son las filas, o bueno, se ordenan los elementos en línea horizontal. ¿Qué es lo que pasa? Acá difieren las propiedades, pero tienen la misma cantidad de niveles de energía. Bien, cada periodo, exceptuando el primero, bueno, pues el primer periodo es diferente, comienza con un metal alcalino y termina con un gas noble. ¿Por qué digo que el primer periodo no comienza así? Porque el primer periodo comienza con el hidrógeno, y el hidrógeno no es un metal alcalino.
Entonces no lo podemos clasificar dentro de esto. Y la diferencia que existe entre un elemento y el otro es un electrón. Bien, ¿se acuerdan anteriormente que lo que difería prácticamente era toda una capa de electrones, prácticamente a todo un nivel de energía? Acá solamente un solo electrón. Bien. Y lo que vamos a decir es que el número de periodo es igual al número de niveles de energía. Es decir, si está en el primer nivel, en el primer periodo, la cantidad de niveles de energía que tiene es 1. Si está en el tercero, tiene 3 niveles de energía. Por ejemplo, el sodio. ¿Cuántos niveles de energía tiene? 3. Perfecto, está en el tercer nivel, en el tercer periodo, perdón. Bien. Tercer periodo, 3 niveles de energía. Bueno, esto es lo que hablábamos hace rato, sobre que se pueden dividir en 4 bloques, el S, el D, el P. Bueno, este es solo en S. Y F. Bien. Bueno, esto ya lo veníamos hablando. Y ahora sí, pasamos a las propiedades periódicas de los elementos. Es decir, que todos estos elementos se agrupan en la tabla periódica también porque comparten propiedades. Estas propiedades son periódicas. Y un acontecimiento, bueno, lo que se hablaba es que se estableció una serie de números atómicos consistentes y dignos de confianza. Acá es lo que en este momento recién se establecen los números atómicos. Bien, anteriormente era más por el peso del átomo, bien, que yo me había confundido ahí. Ahora es por el número atómico. Se establecen estos números atómicos y se habla sobre sobre la concepción del átomo nuclear con un número definido de protones e igual de electrones que giran alrededor. La tabla periódica y todo esto, las propiedades periódicas van a hablar sobre el átomo neutro, ¿bien? No sobre el anión, sobre el catión, sino las propiedades son en base al átomo neutro. Todo lo que permitió esto fue que se pueda descubrir la estructura del átomo. Porque si no se supiera que el átomo tiene en el núcleo neutrones y protones, y en una nube de energía en la cual se encuentran los electrones, no podríamos separar en diferentes grupos o periodos y sus propiedades, ¿bien? Bueno, ¿qué son las propiedades de los elementos? Son funciones periódicas de sus pesos atómicos. Es decir, ahora sí nos basamos en sus pesos atómicos y, bueno, y su número, ¿bien? Así como la configuración puede deducirse de la posición que ocupa el elemento en la tabla periódica, existen otras propiedades que también varían de forma sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que yo puedo deducir en base al número atómico o en base al peso atómico dónde se ubica el átomo en la tabla periódica, pero también existen otras propiedades que me van a ayudar a poder localizarlos, ¿bien? Como por ejemplo, ¿cuál es una de esas propiedades? Es el número o estado de oxidación. También se lo conoce como la valencia. ¿Ven que ¿se acuerdan que les decía que la valencia se tiene que saber de memoria, todos los electrones? ¿Qué es lo que es el número de oxidación? Es el número de electrones que gana, pierde o comparte un elemento cuando se combina, para alcanzar la configuración más estable. ¿Cuál es esa configuración estable que quiere alcanzar? Activo el micrófono. Ahí está. Sería, ¿cuál es la configuración estable que quiere alcanzar el elemento? La de un gas noble. Perfecto, que eso también lo hablábamos ayer. Bien. Que por ejemplo el Llegar a sodio, los 80. sería que el sodio lo que hace es por ejemplo, en este caso, el sodio no va a tratar de ganar electrones para parecerse al gas noble, para parecerse al argón, ¿bien? Siempre va a ser el gas noble más cercano. Es decir, el sodio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a perder electrones, ¿bien? ¿Y cuántos son esos electrones que puede perder el sodio? 1, ¿bien? No puede perder otro electrón más, siempre va a ser 1.
Por ejemplo, si vieron todos los que son los metales alcalinos, su número de oxidación es 1, ¿bien? Porque es como que siempre va a perder un electrón, no puede perder más, porque si sigue perdiendo más, es como decir, bueno, el sodio para parecerse al neón pierde un electrón, pero si el sodio se quiere parecer al helio, ya pierde hasta un nivel de energía, ¿bien? Entonces siempre va a ser al neón. Eso es lo que trata de explicar el número de oxidación, que siempre lo que va a hacer es tratar de perder, ganar o compartir, cuando veamos enlaces químicos, o compartir electrones para alcanzar una configuración estable. Porque si no alcanza la configuración estable, el elemento como que no va a estar eh, estable, ¿bien? Porque van a haber hibridaciones y todo eso, ya lo vamos a ver en química orgánica, la hibridación. Seguimos con la otra propiedad, propiedad periódica, que es la conductividad eléctrica y térmica. Yo les pregunto, antes de pasar a la teoría, ¿qué elemento tiene la capacidad de conducir electricidad y temperatura? O sea, no un elemento específico, sino un metal o un no metal. No metal. Un metal. El metal sería, por ejemplo, yo tengo el hierro, va a conducir temperatura, electricidad, si nos damos cuenta, los cables de qué están hechos, de cobre, ¿bien? Van a conducir la electricidad. Pero el carbono, por ejemplo, yo le pongo temperatura o le pongo electricidad y no lo va a conducir, ¿bien? Porque son muy malos conductores de electricidad. ¿Qué es lo que habrá acá? Es la capacidad de conducir electricidad y calor. O la capacidad de conducir electricidad y calor es una propiedad de los metales, ¿bien? Los no metales son aislantes, porque no conducen, ¿bien? Esta conducción de energía se debe a la movilidad de los electrones de valencia existente en el metal, ya que, digamos, tiene la capacidad esa de moverse. La movilidad de los electrones es mayor en metales que en no metales, porque los metales tienden a ceder electrones, ¿bien? Mientras que los no metales tienden a aceptar. Por eso es que los metales, los electrones están en constante movimiento, en mayor movimiento que los no metales. ¿Y cómo va esa propiedad? Es decir, crece, eh, digamos, sería así. En grupo, a medida que el grupo aumenta, esta propiedad disminuye, ¿bien? Y a medida que el periodo aumenta, esta propiedad aumenta. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, acá están los no metales, todos estos son no metales, ¿bien? Y todos estos son metales y todos estos son no metales. La propiedad, ¿cómo va? Es decir, todos estos tienen mayor conductividad de electricidad y temperatura que estos. Por eso es que la propiedad disminuye a medida que aumenta el grupo. ¿Y por qué aumenta? A medida que aumenta el periodo. Por esto, porque el litio conduce menos electricidad y temperatura eh, que la del potasio. ¿Bien? Están en el mismo grupo, pero tienen más electrones. Es decir, el litio, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 3 electrones. Mientras que el potasio tiene 19 electrones. ¿Se entiende? ¿Se logró entender? Sí, profe. Claro. Sí. Eso es lo que tienen que aprender más que nada de las propiedades. ¿Para dónde aumenta y para dónde disminuye? ¿Bien? En la evaluación nos tomarán lo que es la teoría de la tabla periódica, ¿verdad? Eh, Sería esto, las propiedades, por ejemplo, el año pasado, el año pasado, hubo, creo, preguntas de esto. Lo que es la parte de propiedades, siempre una pregunta por lo menos hay. En base para dónde aumenta, para dónde disminuye, yo le pongo dos elementos, es decir, el sodio y
Y el bromo, bueno, ¿cuál tiene mayor conductividad eléctrica? O sería así, en base a la Z aumenta y en base al... y va disminuyendo, ¿bien? Eso es lo que suelen preguntar. Gracias. Así que esto es importante que se aprenda. Las flechitas. Ustedes saben que si la flechita sería de conductividad eléctrica y térmica, las flechas van así. Profe, perdón, justo De se me derecha a cortó izquierda. porque tengo un internet medio malo. ¿Qué es lo que preguntan que no escuché? Esto, las propiedades las preguntan, ¿bien? Se las tienen que saber. Y más que nada las flechitas, como les digo. Conductividad eléctrica y térmica tienen que aprender que va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿bien? Es decir, de derecha a izquierda aumenta y de arriba hacia abajo aumenta, ¿bien? Y si lo hacemos en viceversa, es decir, de abajo hacia arriba disminuye y de izquierda hacia derecha disminuye, ¿bien? Eso es lo que tienen que saber. O que a medida que el grupo aumenta, disminuye la conductividad y a medida que el periodo aumenta, aumenta el... O sea, estos son inversamente proporcional y esto es directamente proporcional, ¿bien? Mientras que uno aumenta, el otro aumenta, y mientras que uno disminuye, el otro aumenta. ¿Se entendió? Pasamos a la otra, que es el carácter metálico. Bueno, es mayor en los elementos menos electronegativos, carácter metálico, bueno, son los metales prácticamente, y serán los metales solos aquellos elementos con baja energía de ionización. Ya después vamos a ver lo que es la energía de ionización, ya que ellos pueden perder electrones fácilmente, que es lo que hablábamos recién. Los metales tienden más a perder electrones que a ganar, ¿bien? Por eso es que tienen baja energía de ionización, y por eso son menos electronegativos. El carácter metálico tiene lo mismo que la conductividad, sería decir, que por grupo disminuye y por periodo aumenta. ¿Bien? Pasamos al radio atómico. Este ya es la cuarta propiedad. El radio atómico vamos a decir que es el tamaño de un átomo, que depende de su interacción con los átomos circundantes. ¿Bien? Es la mitad de la distancia entre los dos núcleos de los átomos iguales. Perdón, que acá puse 2 veces iguales. Involucradas en un enlace químico. Siempre vamos a hablar sobre que dos átomos se van a unir mediante un enlace químico. Y ahí vamos a plantear el radio atómico. Cuanto más fuerte es la carga nuclear efectiva, mayor es la fuerza con la cual los electrones son atraídos por el núcleo y menor es el radio atómico. Bien, no sé si tengo una imagen acá. No, bueno. No les puse una imagen. Pero, por ejemplo, yo tengo un átomo, por ejemplo acá, vamos a ver esto, tengo un átomo, ¿bien? Y acá tengo otro átomo. La mitad, el radio atómico es la mitad. Si vieron en física lo que era el radio y todo eso, es decir, es la distancia, la mitad de la distancia, ¿bien? Que hay entre un núcleo y el otro. Eso es el radio, ¿bien? Ese espacio que hay entre la mitad de un núcleo y el otro es el radio atómico, ¿bien? Siempre vamos a hablar sobre que dos átomos se unen a través de un enlace químico. Y acá la propiedad es lo mismo, prácticamente la misma, es decir, a medida que el grupo aumenta, esta propiedad disminuye y a medida que el periodo aumenta, esta propiedad aumenta. ¿Bien? Otra de las propiedades periódicas tenemos lo que es el radio iónico. El radio atómico lo planteamos cuando el átomo es neutro, ¿bien? Y el radio iónico cuando el átomo se transforma en un ion, es decir, catión o catión o anión. Es el radio que tiene un átomo que ha perdido o ganado electrones, es decir, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano. Acá no hablamos sobre la mitad entre ambos, no, sino es, por ejemplo, yo tengo el átomo de sodio, ¿bien? Que es algo así. Y si perdió electrones, queda así, ¿bien? Es como que se achica. Y ese vendría a ser el radio iónico, ¿bien? Que pasó de estar
así, a estar así, ¿por qué? Porque perdió electrones, ¿bien? Las capas son más chicas. Y bueno, acá como hablamos de decir que los cationes son menores que los átomos neutros. El radio es menor, por eso son más chiquitos que lo que hablábamos recién. Y menor repulsión de electrones. Tienen la repulsión hacia los electrones menor. Y bueno, y los aniones, los que tienen carga negativa, son mayores que los átomos neutros. En este caso, en vez de achicarse como lo hace un metal, su radio aumenta, es decir, se agranda cuando se transforma en un ion. Y tiene mayor repulsión de electrones. Bien, ya pasamos a las últimas propiedades, que sería el potencial de energía de ionización, potencial o energía de ionización, que es lo que hablábamos hace ratito, que es menor en los metales, ya que es la energía necesaria para quitar un electrón de un átomo neutro, en estado gaseoso aislado en su estado fundamental. Bien, siempre vamos a plantearlo en estado gaseoso, no en un estado sólido, en un estado líquido, sino cuando el átomo está en estado gaseoso. Siempre recuerden esto, que esté neutro, que no tenga cargas, no tenga carga de más ni carga de menos. Bueno, cuanto mayor es esta energía, es más difícil de quitar el electrón. Por eso en los metales esta energía es muy pequeña, ¿bien? Porque, por eso es que pueden ceder muchos electrones. Porque, por ejemplo, el sodio, que es un metal, tiene muy poca energía de ionización. Es por eso que puede ceder electrones con quien se una. Por ejemplo, el sodio con el cloro le va a ceder ese electrón al cloro, para que el cloro se parezca al argón y para que el sodio se parezca al neón. ¿Bien? Y bueno, esto dice que es la energía necesaria para vencer las fuerzas coulómbicas de atracción. Esto, las fuerzas de Coulomb y todo eso, las van a ver en física. Así que bueno, ahí las van a poder entender mejor. Y acá, ven, ya cambia en base a la energía de ionización. A medida que el periodo aumenta, la energía de ionización disminuye. Y a medida, a medida que el grupo aumenta, la energía de ionización aumenta. Por ejemplo, ¿cuál tiene acá mayor energía de ionización? Bueno, no hablemos del helio porque el helio no... Sí, nosotros le vamos a dar física, pero bueno, física les va a dar un chico, bueno, que no es estudiante de medicina, es de ingeniería, les va a dar solo falta coordinar horarios. Pues bueno, física, mucho en lo que es estas cosas en medicina uno no ve. Por eso es que no somos muy buenos en física para explicarles. Pero sí, le vamos a dar clase de física. La semana que viene les va a estar confirmando el horario. Bien, sigamos. Entonces, como se dan cuenta acá, estos no los tengamos en cuenta porque no van a tratar de ceder o aceptar electrones, sino, por ejemplo, el flúor. Bien, el flúor tiene más energía de ionización que lo que tiene el francio. Bien, porque va así, es como si fuera una diagonal. Vamos con la anteúltima, que es la afinidad electrónica. Vamos a decir que es la variación de energía. Anteriormente era la energía necesaria para poder quitar electrón. Y ahora vamos a hablar sobre una variación de energía, pero bueno, seguimos con el átomo a un estado de vapor o un estado gaseoso, pero cuando ya capta un electrón, ¿bien? Anteriormente hablábamos sobre que era un átomo neutro. Acá es cuando capta un electrón. Bueno, podemos considerarla como energía necesaria para separar un electrón de un ion negativo, ¿bien? Por ejemplo, es decir, yo tengo el cloro. El cloro, si yo, bueno, el cloro siempre van a encontrar, por ejemplo, cuando está disociado, como cloro como ion negativo, ¿bien? Y yo, para sacarle ese ion negativo, necesito esta energía, ¿bien? Que es la afinidad eléctrica. La afinidad electrónica, perdón. Y bien, también se lo puede considerar como la energía necesaria, bien, que se libera o absorbe cuando se adiciona un electrón a un átomo neutro para formar un anión. Bien, entonces aquella energía, yo tengo digamos, un átomo neutro. Siempre consideren o estudienlo desde el átomo neutro. Bien, es decir, la energía que se libera, es decir, yo quito o agrego un electrón, libero o absorbo energía.
¿bien? Para formar siempre un anión. ¿Qué es un anión? Un catión o un ion. O un catión o un anión, ¿bien? Perdón, mala mía. Siempre para formar un ion negativo. Mala mía fue ahí. Siempre para formar un catión negativo, un ion negativo. Es decir, un anión. La propiedad acá es igual que la energía de ionización. A medida que el periodo aumenta, este disminuye, y a medida que el grupo aumenta, aumenta. Es decir, diagonal. ¿Bien? Y por último, la electronegatividad. Es la capacidad, antes que nada, recordar que la electronegatividad existe, pero la electropositividad no existe. ¿Bien? Siempre se habla de más electronegativo o menos electronegativo. No es más electronegativo y más electropositivo. ¿Bien? Solo es electronegatividad. Y esta es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Anteriormente hablábamos sobre para repeler, es decir, expulsar. Ahora para atraer. Y se expresa en la escala de electronegatividad de Pauling. Bueno, eso no es tan necesario saberlo. Y los elementos que atraen con más fuerza a los electrones son más electronegativos. Por ejemplo, vamos acá. Es decir, el flúor es más electronegativo que el francio. ¿Bien? Porque tiene más capacidad de poder aceptar electrones que el francio. El francio tiene más la capacidad de ceder que de aceptar. Porque si el francio tiene que aceptar electrones, miren todos los electrones que tiene que aceptar para poder parecerse al un octio, ¿bien? Y bueno, esto siempre es así. A medida que el periodo aumenta, este disminuye, y a medida que el grupo aumenta, la electronegatividad aumenta. Diagonal. Profe, entonces los gases nobles tendrían electronegatividad cero porque no van a traer ni... O sea, no les hace falta. Claro, o sea, no, ellos no hace falta, no ceden, no atraen nada. Y si tienen la tabla periódica común, bueno, por ejemplo, la mía sí tiene lo que es la electronegatividad, y ahí les va a aparecer como unas liñitas, ¿bien? Les aparece como unas líneas, como que no tiene nada, no es cero, ¿bien? Es como que no tienen directamente. Pero sí les aparece como cero el estado de oxidación, ¿bien? No sé si tienen la tabla periódica que les aparece todo eso. Sí, o sea, es la primera, las primeras liñitas que no, las que están. Claro, ahí les aparece. Sería directamente los gases nobles dentro de estas propiedades no van, ¿bien? Es como que siempre es cero o nulo. Eso es lo que va. Porque no van a ceder ni aceptar electrones, ni compartir, porque ellos están ahí, están estables. ¿Bien? Los demás Entonces, no. el más Por eso es que, electronegativo sería ser flúor. exacto, el flúor es el más electronegativo, porque es el que está acá. Bien. Porque si vamos a Gracias, profe. electronegatividad, no, de nada. Si vamos a electronegatividad, por ejemplo, tenemos el hidrógeno tiene 2,1 y el flúor tiene 4,0. ¿Bien? Ese es el valor de electronegatividad. Y eso que el hidrógeno está en el primer periodo. ¿Bien? Uno puede decir, bueno, no, entonces el hidrógeno, bueno, el hidrógeno tiene muy poca electronegatividad comparada a los de esto, a los de este periodo. ¿Bien? Estos son como los más electronegativos. Y después va disminuyendo. ¿Se logró entender sobre las propiedades periódicas? Que eso era lo más importante. Y bueno, saber cuáles son los grupos